¿Cómo pasó un joven pobre, rechazado y subestimado, a convertirse en el hombre que hizo temblar al mundo sin disparar una sola bala? Solo con sus puños, su voz y su fe. Esta es la historia del día en que Cassius Clay dejó de ser solo un boxeador y nació Muhammad Ali, el hombre que no solo venció rivales, sino que desafió a un país entero y ganó. Muhammad Ali no solo dejó huella con los guantes puestos. Su vida estuvo marcada por 3 luchas decisivas fuera del deporte. Primero, el enfrentamiento permanente contra el racismo en su propio país. Después, su negativa a servir en Vietnam, decisión que lo dejó sin títulos, sin licencia y sin ring. Y por último, la batalla final, una enfermedad progresiva que terminó encerrándolo dentro de su propio cuerpo. Para comprender cómo llegó a ser un símbolo mundial y cómo ese camino terminó de forma tan dura, hay que retroceder al origen, a su niñez. Su destino en el boxeo, curiosamente, comenzó por la pérdida de una bicicleta. Más adelante entraremos en ese episodio. En enero de 1942 nació en Louisville, Kentucky, un niño llamado Cassius Marcellus Clay Jr. Más tarde, el mundo lo conocería como Muhammad Ali. Creció en un hogar modesto, sostenido más por voluntad que por estabilidad. Su padre, Cassius Clay Sr., ganaba algo de dinero pintando letreros, pero era más recordado por su carácter inestable, sus infidelidades y su afición al alcohol. Esa combinación mantenía a la familia al borde de la carencia y sembraba un ambiente difícil. Su madre, Odessa Grady, trabajaba limpiando casas y haciendo lo necesario para que sus hijos comieran y siguieran adelante. Para Cassius, ella representaba disciplina, lucha y protección. Una infancia rodeada de tensiones familiares, problemas económicos y deseos de escapar de la mediocridad fue moldeando su carácter. Allí, entre frustración y ganas de superarse, empezó a gestarse la determinación feroz que lo llevaría a convertirse en uno de los boxeadores más dominantes y emblemáticos de la historia. Cassius Clay no descubrió el boxeo por ambición deportiva, sino por un giro inesperado. Su entrada al gimnasio fue consecuencia de un simple robo. Tenía 12 años cuando salió con un amigo y al regresar, sus bicicletas habían desaparecido. Aquello lo enfureció. Sabía el sacrificio que representaba para sus padres comprarle una. Sin saber qué hacer, se presentó en la comisaría para denunciar lo ocurrido. El policía que lo escuchó se llamaba Joe Martin, no era un agente cualquiera. Además de su labor en la fuerza, dirigía un club de boxeo juvenil. Al notar el carácter explosivo del chico, le sugirió algo directo: usar esa rabia entrenando. Clay aceptó, subió al ring, lanzó un par de golpes y quedó enganchado. No había dinero para clases, pero su potencial era evidente. Martin decidió formarlo sin cobrarle. Lo que parecía un mal día se convirtió en el punto de partida de una carrera excepcional. Tras un año de práctica, Clay disputó su primer combate amateur. Algo encajó. Entendió que quería dominar ese oficio. Mientras en casa reinaba la tensión, en el ring todo tenía sentido. Ahí, cada golpe y cada paso lo acercaban a una meta clara: ser el mejor. Durante 6 años se dedicó sin descanso a perfeccionarse, acumulando victorias y ganándose una reputación entre los jóvenes talentos. A los 18 años llegó su gran oportunidad. Fue seleccionado para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma. Enfrentaba a rivales de élite y la presión era máxima. El público llenó el estadio, las cámaras estaban sobre él y el ruido era constante. Clay respondió, con habilidad y control. Ganó la medalla de oro en peso semipesado. Fue un hito. Ningún afroamericano había logrado ese título en esa categoría. Este triunfo no fue solo personal. Ocurrió en un país donde los ciudadanos negros vivían segregados. Educación, transporte, restaurantes, baños públicos. Todo estaba dividido por color de piel. La discriminación era ley en buena parte del país. En ese contexto hostil,
El boxeo ofreció a jóvenes afroamericanos una vía para sobresalir y ser escuchados. Clay se convirtió en uno de los mejores símbolos de esa lucha ascendente. Al regresar de los Juegos Olímpicos, Cassius Clay no recibió un gran reconocimiento a nivel nacional. La prensa apenas lo mencionó, pero en Louisville, la historia fue otra. Allí lo esperaban el alcalde, animadoras y cientos de vecinos. Lo llevaron en caravana hasta su antigua escuela. Para su comunidad ya era un símbolo de orgullo. Esa celebración no cambiaba la realidad. Estados Unidos seguía siendo un país segregado. Poco después, Clay relató una escena que lo golpeó con fuerza. Entró a un restaurante reservado para blancos y pidió una hamburguesa. La camarera le negó el servicio. Su respuesta fue irónica, pero reveladora. Hizo una broma, pero el mensaje era claro. Su medalla no borraba el racismo que lo rodeaba. Esa era su primera gran batalla fuera del ring. Mientras tanto, su carrera deportiva avanzaba. Varios entrenadores querían trabajar con él. Eligió a Angelo Dundee, un técnico respetado. Con él se mudó a Miami para preparar su transición al boxeo profesional. Su objetivo era directo: convertirse en campeón del mundo y derrotar a Sonny Liston. La medalla olímpica no contaba como debut profesional. Esa oportunidad llegó en octubre de 1960. Su rival fue Tony Hunsaker, jefe de policía y boxeador semiprofesional. Desde el primer asalto, Clay impuso su ritmo. Rápido, ligero y preciso. Se movía con fluidez. Golpeaba y desaparecía antes de que el rival reaccionara. Un estilo que más tarde se conocería por su agilidad y coordinación, acompañado de pasos que parecían parte de una coreografía. Ganó por decisión unánime tras 6 rounds. Ese combate marcó el inicio de una trayectoria que transformaría al joven Cassius Clay en un referente global del deporte. Tras su debut profesional, Clay siguió enfrentando oponentes y acumulando triunfos. Rival tras rival, incluyendo nombres como Richie Moore, Duke Jones y Henry Cooper, caían ante su velocidad y precisión. La mayoría de sus victorias llegaban antes del límite. Su reputación crecía. Se hablaba de un joven peso pesado, veloz, difícil de golpear y confiado. Era cuestión de tiempo para que apuntara directamente al campeón de la división. Ese objetivo tenía nombre: Sonny Liston. Para entender la magnitud del reto conviene describirlo de forma clara. Liston era la fuerza dominante del boxeo mundial. Una infancia marcada por violencia y pobreza lo había empujado a la delincuencia. En prisión encontró el pugilismo y desarrolló un estilo brutal. Se hizo profesional en 1953 y en 1962 destronó a Floyd Patterson en el primer asalto. Al año siguiente lo noqueó otra vez, también en el primer round. Era visto como una figura intimidante, casi invencible. Clay quería cambiar esa narrativa. Antes de enfrentarlo, Clay entendió que debía ganar 2 batallas: asegurar la pelea y desestabilizarlo. En conferencias de prensa comenzó a burlarse y a desafiarlo sin descanso. No era arrogancia al azar, era estrategia. Consciente del valor mediático del espectáculo, aumentó la presión psicológica sobre Liston. Llevó esa táctica al límite. Llegó a estacionar un autobús frente a la casa del campeón. Con un megáfono repetía amenazas y proclamaba que lo derrotaría. Ese hostigamiento surtió efecto. Liston aceptó la pelea y firmó el contrato. La tensión continuó escalando. En una ocasión en Las Vegas, cansado de las provocaciones constantes, Liston respondió de forma extrema. Apuntó con una pistola y disparó. Era de fogueo. No había balas. Nadie resultó herido. Pero el gesto dejó claro el nivel de hostilidad entre ambos antes del combate. El 25 de febrero de 1964 se convierte en una fecha clave. Cassius Clay enfrenta a Sonny Liston por el título mundial de los pesos pesados. La mayoría da por hecho el resultado. Liston debe ganar sin complicaciones. El tamaño, la experiencia y la reputación intimidan. Clay, en cambio, parece tranquilo y seguro, lo que muchos interpretan como arrogancia juvenil. Comienza el combate.
Clay sale con movilidad constante. No se planta, se desplaza, cambia ritmos, golpea y retrocede. Liston busca conectar con potencia, pero no logra atraparlo. Clay baila alrededor del campeón. El público empieza a notar que la diferencia física no se traduce en control. Liston se ve obligado a perseguir. Clay marca el ritmo. Los minutos avanzan. La estrategia de Clay es simple y efectiva: velocidad, distancia y precisión. Liston empieza a lucir incómodo y fatigado. El retador controla el espacio. El campeón falla golpes cortos y se frustra. La sorpresa crece en las gradas y entre los comentaristas. Entonces aparece un giro. En el cuarto asalto, Clay sufre irritación ocular. Su visión se nubla de forma repentina. Se debate si fue por un golpe o por alguna sustancia accidental. El resultado es el mismo. Empieza a ver casi nada. El quinto round lo pelea con la vista borrosa. Retrocede, aguanta, evita un golpe decisivo por instinto. Es un momento crítico. La pelea parece quebrarse a su favor o su contra. En el sexto, la visión mejora. Clay recupera control. Vuelve a moverse con fluidez y precisión. Combinaciones rápidas, entradas y salidas limpias. Liston no sigue el ritmo. El campeón luce lento, desordenado y sin energía. Clay amplía la ventaja. Cada movimiento deja claro quién domina. Termina el sexto asalto. Ambos boxeadores se sientan. Suena la campana para el séptimo. Clay se levanta y avanza al centro. Liston permanece sentado. No responde al llamado. Indica que no puede continuar, alegando una lesión. El árbitro confirma. El resultado sorprende al mundo. Sonny Liston se retira. Clay gana. El joven que nadie esperaba ver campeón derrota al hombre considerado imparable. La narrativa cambia. El título pasa de manos. Nace una figura que transformará el boxeo y la cultura deportiva global. Ali gana el título mundial. El impacto es global. Se termina una etapa y comienza otra. Su victoria abre un camino que no solo afecta su carrera deportiva, también su identidad personal. Tras el triunfo, anuncia un cambio decisivo. Adopta el Islam y abandona el nombre Cassius Clay. Explica que Clay proviene de ancestros esclavizados y de los dueños que les impusieron ese apellido. Renunciar a él es un acto consciente de ruptura. No quiere cargar con un símbolo ligado a opresión. El movimiento religioso al que se une, guiado entonces por Elijah Muhammad, promueve orgullo y autonomía para la comunidad afroamericana. Ali adopta un nuevo nombre con significado. Muhammad remite a dignidad. Ali implica elevación. A partir de ese momento exige ser llamado así. Considera el nombre anterior un vestigio que no acepta. Su nuevo nombre se vuelve parte central de su figura pública. En el ring y fuera de él, lo repite con firmeza. Quien insiste en usar su nombre antiguo, recibe una respuesta contundente y directa. Ali asocia respeto con reconocimiento verbal. En el punto más alto de su carrera, su identidad, su religión y su título se entrelazan. Respaldado por victorias consecutivas, consolida prestigio. Los medios y rivales observan su ascenso. Algunos no aceptan su cambio. Entre ellos Sonny Liston. Tras la derrota anterior, Liston intenta recuperar prestigio. Se programa una revancha en mayo de 1965. La tensión vuelve a crecer. Ali defiende su nombre, su título y su posición. Liston busca redención. Ambos entran a un segundo encuentro con propósitos distintos, cargando expectativas y presión. El escenario queda preparado para otro capítulo determinante. Liston inicia la pelea con jabs directos a la cabeza y golpes al cuerpo para desgastar a Ali. El ritmo es intenso. La estrategia de Liston es resistencia y presión. Sin embargo, el momento decisivo llega de forma abrupta. Ali conecta un derechazo. Liston cae. Ese impacto se conoce como el golpe fantasma.
por su rapidez y la dificultad de verlo en tiempo real. La caída define el combate. En ese instante se toma la imagen icónica. Ali, de pie sobre Liston, inclinado hacia él, grita que se levante. La postura es firme. El gesto transmite dominio y convicción. La fotografía se convierte en símbolo. Representa un punto culminante donde preparación y seguridad se traducen en realidad visible. El triunfo deja de ser aspiración y pasa a ser hecho. Ali queda consolidado como figura dominante de su era. Su reputación alcanza un nivel que pocos discuten. Con ese logro comienza otra fase. Deportivamente, está en la cumbre. Su nombre circula como sinónimo de invencibilidad. No parece existir rival capaz de superarlo. Justo en ese contexto, surge un cambio externo. El ejército de Estados Unidos lo declara apto para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam. Ali rechaza la orden. Para comprender su decisión, hay que situarse en el contexto histórico. El conflicto ocurre en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por influencia global. Vietnam se convierte en escenario de esa rivalidad. El norte es apoyado por la URSS y China. El sur recibe respaldo de Estados Unidos. La llamada de reclutamiento coloca a Ali en el centro de una presión política y social que trasciende el deporte. Estados Unidos buscaba frenar la expansión del comunismo en Asia. Esa era la meta oficial. Pero en casa, el panorama era dividido. Una gran parte de la población rechazaba la guerra por el enorme costo humano. Las imágenes desgarradoras transmitidas por los medios y la sensación general de que era un conflicto inútil y mal dirigido. Al mismo tiempo, otro sector veía el servicio militar como un deber patriótico y consideraba la negativa a combatir como una deslealtad hacia el país. En medio de esa tensión social y política, llega el momento decisivo para Muhammad Ali. Debe presentarse en el centro de reclutamiento de Houston. Llega puntual, camina hasta la línea marcada y se mantiene firme. No avanza. Se rehúsa a dar el paso que lo comprometería oficialmente con el ejército. Su decisión está respaldada por razones religiosas, éticas y políticas. Su fe, su visión del mundo y su rechazo a una guerra que no considera justa lo sostienen. También pesa la realidad que él mismo había vivido como afroamericano en Estados Unidos. Durante el reclutamiento, muchos jóvenes blancos de familias acomodadas encontraban vías para evitar el servicio. En cambio, personas negras y de bajos recursos eran enviadas al frente en cifras mucho mayores. Esa desigualdad era parte de la misma lucha que Ali llevaba desde niño, y no estaba dispuesto a ignorarla para cumplir una orden que contradecía sus creencias. Cuando la prensa lo cuestiona, Ali responde con claridad. Afirma que sus verdaderos enemigos son quienes discriminan dentro de su propio país, no los vietnamitas ni ningún pueblo extranjero. No ve sentido en morir en una guerra por un gobierno que no le garantiza justicia en casa. Sus palabras dejan claro que su postura no es miedo, sino convicción. La respuesta del sistema es inmediata. Paga fianza para evitar la cárcel, pero el golpe más duro llega enseguida. La Comisión Atlética de Nueva York suspende su licencia. Sin previo aviso, pierde la posibilidad de pelear, de ganar dinero, de mantenerse en la cima del boxeo. Todo lo que había construido se detiene. Ali queda fuera del ring, sin poder ejercer su profesión, enfrentando el costo real de mantenerse fiel a sus principios. Ali enfrentó un golpe serio. Le quitaron el ring y el ingreso, pero no se quebró. En vez de desaparecer, giró su energía hacia otro frente. Durante su suspensión recorrió universidades en todo el país. Habló de la guerra, del orgullo afroamericano y de su propia historia de resistencia. Explicaba cómo desde niño cuestionaba la autoridad y buscaba su propio camino, siempre con su estilo directo y su humor afilado. Ese periodo se convirtió en otra victoria. Transformó el I-900 en castigo en plataforma e hizo que su voz llegara más lejos que nunca.
Fuera del ring también vivió etapas complejas. A los 22 años se casó con Khalila Boyd. Tuvieron 4 hijos y tras una década el matrimonio terminó. Poco tiempo después se casó con Verónica Porché y tuvieron 2 hijas, incluida Layla, que también llegó a ser campeona en el boxeo. 10 años después, otro divorcio. Luego se casó con Yolanda Williams, amiga de la infancia, y adoptaron un hijo. Además, reconoció a 2 hijas más fuera de sus matrimonios. Su vida familiar fue extensa y llena de cambios. Con los años 70, en marcha, llegó la oportunidad esperada. Georgia era el único estado sin comisión de boxeo, y eso permitió que un promotor organizara su regreso. Su rival fue Jerry Quarry. La pelea terminó en el tercer asalto por una herida profunda en 1900 la ceja de Quarry. Resultado: victoria para Ali por nocaut técnico. Ese combate confirmó que el tiempo fuera no había apagado su talento. Ali estaba de vuelta y seguía siendo peligroso. Al año siguiente recuperó su licencia. Con el permiso oficial de vuelta, Ali reingresó al circuito profesional. El cinturón de los pesos pesados estaba entonces en manos de Joe Frazier. Ali quería recuperarlo, pero el camino no sería lineal. En marzo de 1971, se celebró en el Madison Square Garden el llamado Combate del Siglo. 2 invictos frente a frente. Ali, el ex campeón que quería su trono, contra Frazier, determinado a conservarlo. La expectativa global fue enorme. Ali abrió con precisión y movilidad, marcando distancia con su jab. Frazier, sin embargo, avanzó con constancia. Castigó el cuerpo, absorbió golpes y no dejó de presionar. En el round 11, lo conectó con un gancho de izquierda contundente. En el round 15, lo volvió a derribar. La decisión de los jueces fue unánime. Victoria para Frazier y título retenido. La derrota golpeó la imagen de Ali. Su invencibilidad quedó en duda y su orgullo también. Muchos afirmaron que su era había terminado. Ali no aceptó ese veredicto mental. Tomó la derrota como insumo, corrigió su enfoque y siguió trabajando. La rivalidad generó 2 combates adicionales y se convirtió en una de las trilogías más recordadas del deporte. Tiempo después llegó otra oportunidad histórica. En Zaire, ante George Foreman, Ali buscó el título nuevamente. Usó la estrategia rope-a-dope: absorber presión, dejar que Foreman se cansara y luego contraatacar. En el 8º asalto lo noqueó. Con ese triunfo, su lugar entre los grandes quedó confirmado de nuevo. Tras consolidar su regreso, Ali enlazó defensa tras defensa. Cada combate reforzó su dominio y alimentó su reputación como el referente indiscutible del boxeo. Con el tiempo, el desgaste físico empezó a notarse. A los 37 años comunicó su retiro mediante una carta a la Asociación Mundial de Boxeo. Reconocía fatiga acumulada y afirmaba que quería marcharse habiendo demostrado su superioridad. Su último gran reto fue ante Larry Holmes. La diferencia generacional quedó clara desde los primeros asaltos. Holmes estaba en plenitud. Ali ya no. Su velocidad y potencia, características clave de su mejor etapa, habían disminuido. En el tercer asalto, ya era evidente que su cuerpo no respondía como antes. Holmes se llevó la victoria, aunque lo más recordado fue su respeto. Admitió que Ali había sido su modelo desde joven y que buscaba honrarlo cada vez que subía al ring. Lo que pudo ser un cierre tranquilo se vio interrumpido por su tercer desafío. Se le diagnosticó enfermedad de Parkinson. La condición progresó con rapidez. Su figura, antes símbolo de agilidad y energía, mostró deterioro visible. Limitó apariciones públicas y concentró sus esfuerzos en causas solidarias y proyectos humanitarios. Su activismo se volvió su nueva arena. En 1996 volvió a ocupar el centro de la atención global. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, encendió la antorcha, un reconocimiento a su trayectoria como campeón olímpico y figura mundial. Su temblor fue evidente, pero su presencia tuvo un impacto profundo.
En junio de 2016, llegó la noticia final. Muhammad Ali falleció a los 74 años en Arizona por un shock séptico. Su despedida se realizó en Louisville, su ciudad natal. El cortejo recorrió puntos clave de su historia antes de su entierro en Cave Hill Cemetery. Su legado quedó sellado. Atleta excepcional, figura cultural y símbolo de resistencia personal y social. Despedida solemne, la ceremonia reflejó la dimensión de su figura. No solo se marchaba un campeón del ring, sino un referente moral y cultural. Su legado mezclaba disciplina, convicción y una defensa constante de sus principios. Ese último homenaje estuvo a la altura de una vida marcada por la lucha y la dignidad. Si quieres entender quién era Ali más allá del ring, empieza por leerlo. Dejó poesía, reflexiones y su propia biografía. Ahí ves su cabeza, su convicción y lo que lo movía en serio. Dejo el enlace al libro para que lo leas directo de su historia, sin interpretaciones. Ali probó que ser grande no es solo ganar peleas. Es sostener tus principios cuando todo va en contra. Defendió su identidad, su fe y su verdad sin inclinarse ante nadie. No fue solo un campeón del boxeo, fue un símbolo cultural, un referente de libertad y un recordatorio de que la dignidad vale más que cualquier título. Cierra tu capítulo aquí, pero no cierres tu ambición. Si historias como la de Ali te inspiran a pensar más alto y perseguir tu mejor versión, estás en el lugar correcto. En Mentores del Dinero seguimos explorando las mentes y trayectorias de quienes rompieron límites y cambiaron la historia. Si quieres crecer, entender el juego y escribir tu propio legado, suscríbete y acompáñanos